Para entender bien qué es una investigación científica, tendremos que empezar por entender qué es una ciencia. Como os podréis imaginar, podemos encontrar cientos de definiciones de lo que es una ciencia. En el manual de la asignatura os parecerá, sin ir más lejos, esta de Marzick, de Matteo y de Festinger, que dice así: una ciencia es una aproximación metodológica y sistemática a la adquisición de nuevo conocimiento. La RAE, en cambio, entiende por ciencia el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Si os fijáis bien, la primera definición pone el foco de atención en el método, en el proceso por el que se adquieren esos conocimientos, mientras que la segunda definición pone el foco de atención en el conjunto de conocimientos que se derivan de ese proceso científico. Esta diferencia entre ambas definiciones no es más que un síntoma de lo complejo que puede llegar a ser el proceso científico. Aún así, vamos a centrarnos en lo que tienen ambas definiciones en común. Ambas definiciones hacen hincapié en que el proceso científico genera nuevos conocimientos, según Marzick, de Matteo y Festinger, que además, según la RAE, se conforman de principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Vayamos despacio. Efectivamente, el proceso científico tiene como último objetivo obtener conocimientos generales, es decir, extrapolables al conjunto de la población de estudio, o en su defecto a grupos de la población que sean lo suficientemente importantes como para generar un interés en sí mismos. Al mismo tiempo, este conocimiento debe ser falsable, es decir, ser susceptible de poderse contrastar a partir de las conclusiones que arroje la evidencia empírica, es decir, los datos recogidos por el investigador. Profundizaremos más en esta idea de falsabilidad cuando lleguemos a la unidad didáctica sobre inferencia estadística y contraste de hipótesis. Finalmente, el conocimiento científico ha de ser también replicable. Con replicable nos estamos refiriendo a que el investigador debe ser lo suficientemente claro a la hora de reportar la metodología que ha seguido en la investigación que le ha llevado a obtener dicho conocimiento. Esto es, a cuáles son las hipótesis que ha establecido, a cómo ha realizado la selección de la muestra, cuáles han sido los instrumentos de medición empleados, las técnicas de descripción y análisis de datos que ha seguido, etcétera, etcétera, etcétera. Que el conocimiento científico sea replicable es necesario para determinar su robustez. Si obtenemos las mismas conclusiones en la mayoría de las veces que se ha replicado una investigación, diremos que determinado conocimiento científico, determinado efecto, es muy robusto. En cambio, si no volvemos a obtener las mismas conclusiones, o a veces las obtenemos y a veces no, diremos que el efecto en cuestión es muy poco robusto o muy poco fiable. El corpus de conocimiento que genera una ciencia se estructura a menudo en teorías científicas. Una teoría científica no es otra cosa que un modelo explicativo de un determinado fenómeno natural, que establece las relaciones entre las variables que lo conforman. Bueno, ambas definiciones, la de Marzick, de Matteo y Festinger, y la de la RAE, también hacen hincapié en que el método o proceso por el que se adquieren esos nuevos conocimientos es sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Bueno, pues quiere decir que no cualquier método sirve para hacer ciencia, sino que se debe seguir un conjunto ordenado de normas preexistentes que vamos a denominar método científico. A grandes rasgos, el método científico consiste en la formulación, en el análisis y en la modificación de hipótesis a partir de las conclusiones extraídas de datos empíricos. Cuando queremos abordar un fenómeno natural, podemos hacerlo desde dos perspectivas que vamos a denominar como paradigmas de investigación o perspectivas de investigación. Podemos hacerlo siguiendo una perspectiva exploratoria, pues cuando queremos hacer una primera aproximación a dicho fenómeno para llegar a describirlo y a acotar las variables que están implicadas en él. O bien podemos también abordar dicho fenómeno una vez que ya conocemos las variables que están implicadas en él y cómo se relacionan entre sí. Para abordar de manera exploratoria un fenómeno se suelen emplear metodologías cualitativas, en las que a menudo no se parte de hipótesis, sino que las hipótesis se van generando a posteriori, a partir de las conclusiones que el investigador extrae de haber aplicado alguna técnica cualitativa. Véase la observación sistemática, la encuesta o el análisis de textos manuscritos. Una vez ya conocemos las variables que toman parte en un fenómeno natural y cómo se relacionan entre ellas, podemos seguir una aproximación muy diferente. En este punto, el investigador ya está capacitado para plantear hipótesis sobre cómo se relacionan las variables. Cuál de ellas es la causa, cuál de ellas es la consecuencia, cuál de ellas está actuando como una variable de confusión, etc. Estas hipótesis se traducen entonces al lenguaje matemático para que puedan ser falsadas, es decir, para que podamos comprobar si la evidencia que recogeremos a posteriori va a favor o en contra de estas hipótesis.
Después se recogen los datos de carácter cuantitativo en una muestra de sujetos y se analizan estadísticamente para obtener una conclusión con respecto a esas hipótesis. Este tipo de aproximación al fenómeno de estudio se denomina aproximación cuantitativa y es la perspectiva de investigación en la que se enmarca la presente asignatura. O sea que todo lo que vayamos a ver de aquí en adelante estará recogido dentro de la aproximación cuantitativa. Bueno, un mismo fenómeno de estudio puede ser abordado con distintos niveles de profundidad. El nivel de profundidad más superficial es el que denominamos descriptivo. Decimos que una investigación científica es descriptiva cuando tiene por objetivo conocer las propiedades distribucionales de las variables que lo conforman en la población. Recordemos que cuando hablamos de distribución de una variable, nos estamos refiriendo a su distribución de probabilidad y a los principales parámetros o valores que nos informan de esa distribución. Este tipo de investigaciones se suelen denominar estudios descriptivos o exploratorios, por el sencillo hecho de que suponen una primera aproximación al fenómeno de interés, analizando una única variable o diversas variables, pero por separado, de manera individual, por lo que las técnicas de análisis de datos que se suelen realizar en este tipo de estudios se denominan técnicas univariantes. Pongamos un ejemplo de investigación descriptiva. Aquí tenéis los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística sobre el nivel educativo de las mujeres españolas en el año 2020. En este ejemplo, la variable de interés que se analiza a nivel descriptivo es el nivel educativo y solo toma 3 valores porque así lo ha querido el investigador. Primera etapa de educación secundaria inferior, segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no superior y educación superior incluyendo el doctorado. Bueno, chicos, antes de nada recordad que las probabilidades solo pueden ir de 0 a 1, esto es muy importante. Así que lo que vemos aquí representado son esas probabilidades transformadas a porcentajes. En este primer gráfico, la distribución del nivel educativo se presenta en función de cada grupo de edad. Si nos centramos en la población de mujeres que en 2020 tenían entre 55 y 64 años, vemos que la amplia mayoría de ellas, casi un 50%, habían terminado sus estudios después de la educación secundaria o de un nivel inferior. Mientras que casi la mitad, cerca del 27%, habían alcanzado estudios superiores, incluyendo además el doctorado. Por suerte vemos que esta tendencia se invierte a medida que la generación de mujeres va siendo más joven. Podemos ver que de la población de mujeres que tenían entre 25 y 34 años en 2020, más de la mitad, casi un 53%, había terminado estudios superiores, mientras que el porcentaje de las que habían terminado sus estudios tras la educación secundaria disminuyó a cerca de un 26%. Bueno, vemos claramente que estos resultados provienen de una investigación de carácter descriptivo, donde esta y otras variables han sido analizadas individualmente a nivel poblacional, pero sin establecer ningún tipo de relación entre ellas. El siguiente nivel de profundidad lo conocemos como asociativo, relacional o también podemos llamarlo predictivo. Decimos que una investigación científica es correlacional cuando tiene por objetivo conocer el grado de asociación o de relación estadística entre dos variables en la población de referencia. ¿Pero qué es esto de la asociación estadística entre dos o más variables? Bueno, cuando decimos que existe una relación estadística entre dos variables, estamos diciendo que hay una tendencia, un patrón de emparejamiento entre los valores que pueden tomar esas dos variables. Dicho de un modo más sencillo, dos variables están asociadas cuando los valores de una cambian cuando se ven alterados los valores de la otra. Cuando existe una asociación o relación estadística entre dos variables, decimos que estas variables son dependientes entre sí. Mientras que cuando la asociación o relación es nula, cuando no hay asociación, decimos que son independientes. Aquí tenemos varios gráficos que nos van a ayudar a comprender qué entendemos por asociación estadística. En primer lugar, nos vamos a valer de variables cuantitativas. Tanto en el eje de abscisas, en el eje X, como en el eje de ordenadas, en el eje Y, que veis aquí, se representan valores que pueden tomar dos variables cuantitativas, que vamos a denominar X e Y. ¿Vale? En el gráfico A vemos que a medida que los valores de la variable X aumentan, también lo hacen los valores de Y, por lo que diremos que existe una relación positiva o directa entre ambas variables. En el gráfico B observamos que a medida que X va aumentando, los valores de Y disminuyen. Es lo que llamamos una asociación negativa o inversa entre X e Y. Sin embargo, también podemos encontrarnos con el caso del gráfico C, en el que vemos que a medida que los valores de X aumentan, los valores de Y no cambian, se mantienen siempre constantes. En este caso, X e Y son dos variables independientes entre las que no existe una asociación, o también podemos decir que la asociación es nula.
Bueno, los estudios correlacionales se denominan así porque la relación estadística entre dos variables cuantitativas suele medirse con algún índice de correlación. Como habréis visto ya en asignaturas pasadas, el índice de correlación más ampliamente conocido y empleado es el famoso índice de correlación de Pearson. No obstante, también podemos encontrar que existe relación estadística entre otro tipo de variables que no sean meramente cuantitativas. Vamos a emplear ahora una variable categórica de dos niveles y una variable cuantitativa. Lo que vemos ahora en el eje de ordenadas, en el eje Y, es la media de la variable cuantitativa para cada uno de los niveles de la variable categórica, que está a su vez representada en el eje de abscisas, en el eje X. Bueno, cuando la media de la variable Y difiere entre los diferentes niveles de X, diremos que existe una asociación estadística entre ambas variables y, por tanto, son variables dependientes entre sí, como ocurre en el gráfico D. En cambio, si nos encontramos con la situación reflejada en el gráfico E, esto es, que la media de la variable Y es constante para todos los niveles de X, diremos que X y Y no están asociadas, que son variables independientes entre sí. Daos cuenta de que si conocemos el grado de asociación que existe entre dos variables, podemos predecir qué valor tomará una de ellas en función del valor que tome la otra. Cuando la investigación correlacional utiliza una o varias variables para predecir el valor que tomará otra variable distinta, la vamos a denominar investigación predictiva. En cuanto al tipo de técnicas que se utilizan en este tipo de investigaciones, las denominamos multivariantes, pues porque estudian al mismo tiempo dos o más variables. Pongamos ahora un ejemplo de estudio correlacional predictivo. Aquí vemos una investigación llevada a cabo por 5 autores noruegos, no me pidáis por favor que pronuncie sus nombres, titulada Resiliencia como predictor de los síntomas depresivos, un estudio correlacional con adolescentes. Si nos fijamos en el abstract del artículo, que es el resumen que aparece justo a continuación del título, podemos comprobar lo que hicieron estos investigadores. En concreto, vemos que seleccionaron a una muestra de 387 adolescentes, a los que les hicieron rellenar diversos cuestionarios. Uno de esos cuestionarios fue la escala de resiliencia para adolescentes, que denominaremos READ por sus siglas en inglés. Y otro fue el cuestionario breve sobre estado de ánimo y sentimientos, denominado SMFQ, igualmente por sus siglas en inglés. Este último cuestionario, el SMFQ, medía la severidad de diversos síntomas depresivos. Cuando los investigadores analizaron los datos, obtuvieron los resultados que observamos en la tabla 2 del artículo. Esta tabla es el resultado de un análisis que se conoce como análisis de regresión múltiple, que nos va a ayudar a estudiar la relación que tienen cada una de las variables que aparecen en las filas con la variable que aparece en la columna. No os asustéis porque no sepáis leer estos resultados, es completamente normal, aún no os hemos enseñado a hacerlo. Así que os voy a indicar cuáles son los datos de esta tabla en los que tenemos que fijarnos y qué es lo que implican. Este menos 0,46 nos está indicando la relación que encontraron entre la variable resiliencia, que está en las filas, medida con la escala READ, y la variable síntomas depresivos, que está en la columna, medida con la escala SMFQ. Que este coeficiente sea negativo implica que la relación entre resiliencia y síntomas depresivos fue inversa o negativa. Dicho de otro modo, estos investigadores comprobaron que aquellos adolescentes que decían ser más resilientes presentaban menos síntomas depresivos. Y viceversa, aquellos adolescentes que mostraban ser menos resilientes fueron más propensos a presentar síntomas depresivos. Como veis, este es un estudio claramente correlacional, porque los investigadores tomaron medidas de diversas variables y llevaron a cabo un análisis de regresión múltiple para analizar la magnitud y la dirección de la relación entre ellas. Sin embargo, que la resiliencia y los síntomas depresivos estén relacionados no implica que una de estas variables cause la otra. No podemos concluir, y esto es muy importante, a partir de una relación estadística como la que vemos en este estudio, entre resiliencia y síntomas depresivos, que haya una causación o una relación de causalidad. Como veremos a continuación, los requisitos para determinar que una variable es causa de otra recaen en el diseño de la investigación y no en la técnica estadística que se emplee para analizar los datos. Bueno, el último nivel de profundidad lo conocemos como nivel causal o nivel manipulativo. Diremos que una investigación es causal cuando busque determinar cuáles de las variables implicadas en el fenómeno de estudio o el efecto de interés son causa y cuáles son consecuencia del resto de variables. Es decir, cuando el objetivo de la investigación sea determinar la relación de causalidad que existe entre las variables bajo estudio. ¿Pero a qué nos referimos con relación causal? Bueno, en este contexto, en el contexto de una investigación científica, para que podamos decir que una variable a la que vamos a llamar independiente es causa de otra variable a la que vamos a llamar dependiente,
tienen que darse los siguientes requisitos. Primero, ambas variables deben estar asociadas o relacionadas estadísticamente entre sí. Es decir, en un estudio correlacional previo debemos haber observado que los valores de la variable dependiente cambian cuando se ven alterados los valores de la variable independiente. Por tanto, que exista una relación estadística entre las variables es condición necesaria, pero no suficiente para decir que una variable causa otra. Bien, el segundo requisito es bastante obvio. Es que la causa, la variable independiente, debe preceder en el tiempo a la consecuencia, debe ocurrir con antelación a la variable dependiente. Finalmente, el último requisito para poder establecer una relación de causalidad entre dos variables es que nos aseguremos de que no existe ninguna tercera variable que pueda estar siendo responsable del cambio que observamos en la variable dependiente. Dicho de otro modo, que en nuestra investigación hayamos tomado todas las medidas oportunas y pertinentes para controlar aquellas posibles variables extrañas, también llamadas variables de confundido, para que no sesguen nuestras conclusiones. Bueno, para conseguir estos tres requisitos, los investigadores recurren a manipular los valores que puede tomar su variable independiente en la investigación antes de medir o de registrar la variable dependiente. Esto es lo que conocemos como manipulación experimental y da lugar a que nuestra investigación tenga tantas condiciones como valores tome la variable independiente. Asimismo, lo ideal para controlar la amenaza de posibles variables extrañas en las conclusiones es asignar aleatoriamente los sujetos a cada una de las condiciones o de los grupos de investigación. De esta manera nos aseguraremos de que en las diferentes condiciones de investigación hay una homogeneidad de todas esas posibles variables extrañas. Es decir, que en los grupos que definen mi variable independiente, mis grupos de investigación, mis condiciones de investigación, todas esas posibles variables extrañas tienen los mismos valores en esas condiciones, ¿de acuerdo? Mientras que la única diferencia entre estas condiciones y, por tanto, la única explicación posible de los cambios observados en la variable dependiente es que los valores del independiente son distintos para cada condición. Cuando se manipulan los valores de la variable independiente y además existe asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, decimos que la investigación es una investigación experimental. Sin embargo, no siempre es posible asignar los sujetos aleatoriamente a los grupos de la investigación, pues porque a veces los grupos los definen variables sobre las que no tenemos control, como puede ser el grupo que se ha quedado en la lista de espera frente al grupo que ha conseguido una plaza de las plazas limitadas que había para recibir un tratamiento en concreto, ¿vale? En estos casos decimos que la investigación es cuasi experimental. Bueno, vamos a terminar este vídeo analizando un ejemplo de estudio causal o experimento. Esta que veis aquí es una de las investigaciones más famosas llevadas a cabo en psicología. En los últimos años muchos psicólogos han intentado replicarla sin encontrar el efecto que se encontró en este primer artículo, que es el original, por lo que ha generado muchísima controversia y ha sido clave en la llamada crisis de replicabilidad que sufrimos hoy en día en ciencia, en concreto en psicología. Lo que hicieron estos autores, Baumeister y compañía, fue llevar a cabo 4 experimentos para demostrar que el autocontrol es como una batería que se va agotando con el uso, un efecto psicológico que estos autores bautizaron como eco-depletion. Bueno, en el primer experimento, estos investigadores seleccionaron una muestra de 67 estudiantes de psicología, que llevaban además varias horas sin comer, y los asignaron aleatoriamente a 3 condiciones experimentales. Estas 3 condiciones corresponden a los niveles que puede tomar la variable independiente del estudio. Es la manipulación experimental de la que hablábamos antes. Todos los grupos, bueno, en concreto el primer grupo fue pasado a una sala donde tenían delante un bol lleno de galletas de chocolate recién horneadas y otro bol con rábanos. Y les permitieron coger las galletas de chocolate que quisieran. ¿De acuerdo? El segundo grupo, aunque también pasó a esta sala y olió las galletas y las tuvo delante, solo pudo comer unos cuantos rábanos. ¿De acuerdo? No le dejaron comer otra cosa. Y finalmente el tercer grupo hizo de condición control y no pasó por esta sala. Después a los 3 grupos se les pidió que intentaran resolver un puzzle sin que ellos supieran que se trataba de un puzzle que no tenía solución, era irresoluble. Con esto los investigadores lo que querían era comprobar si había diferencias en el tiempo que los participantes tardaban en abandonar el puzzle y el número de intentos que llevaban a cabo antes de abandonarlo. Bueno, cuando los investigadores analizaron los datos, obtuvieron los resultados que observamos en la tabla 1 del artículo. Aquí aparecen las 3 condiciones de la investigación, la media del tiempo que tardaron los sujetos de cada condición en abandonar el puzzle y el número medio de intentos que llevaron a cabo antes de abandonarlo.
Como veis, el grupo control tardó de media casi 21 minutos en dejar el puzzle, un tiempo parecido al que tardaron de media los sujetos que comieron las galletas de chocolate. Sin embargo, ¿qué ocurre con los sujetos a los que solo dejaron comer rábanos? Se vio que estos sujetos tardaron mucho menos, de hecho, menos de la mitad de tiempo en abandonar el puzzle. Se encontraron además resultados muy parecidos en cuanto al número de intentos. Aquellos sujetos que fueron obligados a comer rábano realizaron menos intentos, casi la mitad que los sujetos que comieron galletas y aquellos que estuvieron en el grupo control. Bueno, Baumeister y compañía concluyeron que como los sujetos de la segunda condición experimental tuvieron que emplear una parte importante de su autocontrol cuando les obligaron a comer rábanos teniendo galletas de chocolate recién horneadas delante de sus narices, fue esa disminución en su autocontrol lo que los llevó a invertir menos tiempo y menos intentos en resolver el puzzle que sus compañeros de las otras dos condiciones. Bueno, como veis, este es un estudio clarísimamente causal, pues los investigadores tomaron medidas de al menos dos variables y establecieron cuál de ellas era la causa, la variable independiente, y cuál de ellas fue la consecuencia o variable dependiente. Además, como el diseño de la investigación conllevó la manipulación experimental de las condiciones y la asignación aleatoria de los participantes a cada una de esas condiciones, este es un clarísimo ejemplo de diseño experimental. Bueno, pues esto es todo lo que quería mostraros en este primer vídeo. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda con respecto a este contenido o a cualquier otro contenido de la asignatura, por favor, escribidme un email o concertamos una tutoría o también podréis escribir vuestra duda por el foro de tutorías para que vuestros compañeros se beneficien de la respuesta. Muchísimas gracias por vuestra atención y que paséis un buen día.